Esta videoclase corta desarrolla dos aspectos, digamos, con algo de detalle del monopolio puro que consisten en desarrollar la optimización algo más compleja que un monopolista que en lugar de generar un solo bien homogéneo directo, este es un monopolista multiproducto, y desarrollaremos también el, el caso del monopolio multiplanta, y también intentaremos explicar la lógica de su funcionamiento y de las soluciones de optimización. Estos dos aspectos son bien tratados en el tradicional texto de Henderson y Quant, Teoría Microeconómica, al final de la parte del monopolio puro. ¿Qué ocurre cuando un monopolista ejerce su poder de mercado no solo en un mercado en particular, en un bien en particular, sino en una colección? Vamos a simplificarlo solamente a dos bienes. Atiende en condiciones monopólicas. De lo contrario, pues simplemente sería un caso de partición, digamos, de mercados en los cuales en un caso ejercería su poder de mercado, y el otro pues simplemente se comportaría como un precio aceptante cualquiera. Vamos a colocar o vamos a construir, digamos, la narración de la asignación de recursos, el ejercicio de maximización extendido al hecho de que en lugar de generar un solo producto y ser monopolista en un mercado, lo es, digamos, el caso más sencillo, en dos mercados. Y dependiendo, desde luego, de cuál va a ser el grado de vinculación existente entre la demanda de un bien y del otro bien, ambos generados por la misma firma monopólica, cuáles serán, digamos, las condiciones o cómo se modificarán las condiciones de optimización. Escribimos ahora de manera ampliada la función de beneficios como aquella derivada del ejercicio de maximización de los ingresos, pero ojo, ingresos que vienen dados ahora o afectados por el impacto, por el vínculo, la interdependencia que existe entre la demanda del bien 1 y la demanda del bien 2, que en este caso se está expresando en el primer componente de la igualdad como P de 1, que multiplica a Q1, pero siendo P una función tanto de la demanda en el mercado 1 como del mercado 2. Y a su vez, pues también el segundo, digamos, vector de afectación favorable de los ingresos y de los beneficios será, pues por supuesto, aquello que ingrese vía producción y venta del bien 2, solo que ahora, o una vez más, su demanda no solamente depende de Q2, de la demanda propiamente dicha de los consumidores de ese bien, sino también de lo que ocurra si es que hay alguna relación de interdependencia con la demanda del bien 1. Menos, y aquí sí, tenemos una descomposición mucho más clara, ya que desde el punto de vista de los costos no tienen por qué ser bienes aditivos o con subaditividad. Por tanto, los costos pueden ser perfectamente separables entre los costos asociados, digamos, a la generación del bien 1 y a la generación del bien 2. De nuevo, aquí podríamos completar bastante más el caso si efectivamente vinculáramos el nivel de producción de Q1, por ejemplo, a el nivel de producción de Q2. Vinculación que podría tener una relación asociativa o disociativa, es decir, podría generar externalidades positivas o economías de captura, economías de alcance, de enfoque, o no, o lo contrario. Las condiciones de orden o de primer orden, entonces, tanto en términos de Q sub 1 o del bien 1 como del bien 2, son las que estamos expresando aquí. Fíjense que ahora el ingreso marginal viene a su vez afectado también por este tercer componente
y que como condición de primer orden supondría que el ingreso marginal afectado por la vinculación en la producción del mercado 1 genera sobre el mercado 2, menos el costo marginal, debería ser igual a cero, precisamente para alcanzar el óptimo. Entonces, fíjense, estos primeros componentes son: uno, el descuento; dos, el precio directamente percibido por la última unidad, pero también la afectación que genera la solución de mercado, o digamos el equilibrio del mercado 1 sobre el precio de 2, dado el nivel de producción y de consumo del bien 2. De manera que aquí claramente este componente del ingreso marginal entra siempre con signo negativo, en el sentido del tradicional descuento que tiene que generar por la venta de una unidad más sobre el conjunto de las ventas intramarginales, el precio mismo, pero ahora también se le incorpora un segundo factor que puede ser de descuento o de prima, dependiendo de cuál sea la relación que vincula la demanda del bien 1 con la demanda del bien 2. Y digamos tres cuartos de lo mismo, o exactamente lo mismo en el caso de en el caso de el bien 2. Y bueno, por tanto, dependiendo de cuál sea el nexo que nos conecta el bien 1 con el bien 2, habrá un caso sencillo de optimización eh, mercado a mercado, o por el contrario se complicará con esos efectos cruzados, positivos o negativos, que la relación de sustituibilidad o complementariedad experimenta. Con bienes independientes, es decir, con bienes donde la solución en el mercado 1 deja inalterada la demanda del mercado 2 y por supuesto autopista doble vía, al revés también, lo que ocurre en el mercado 2 deja sin efecto, sin impacto lo que ocurre en el mercado 1, originará un caso súper elemental, porque digamos de optimización o de cumplimiento de las condiciones de orden típicas, solo que ahora ampliadas porque se atiende a dos mercados, siempre y cuando, desde luego, la derivada parcial de Q en el mercado 1, en términos del precio del bien 2, sea igual a cero, y viceversa, digamos, intercambiando roles el bien 1 y el bien 2. De manera que entonces, para el mercado 1 se satisfará la condición según la cual el ingreso marginal igual al costo marginal, o simplemente ingreso marginal menos costo marginal igual a cero, tanto en el bien 1 como en el bien 2. Caso más interesante es el de la sustituibilidad, porque al operar entre los bienes un efecto de sustitución, o ser bienes que desde el punto de vista de la valoración que hacen los consumidores se consideran como bienes que pueden, digamos, con mayor o menor grado de cercanía, de vecindad, satisfacer un mismo tipo de requerimiento por parte de los consumidores, originará que ahora sí la derivada parcial deje de ser cero, la derivada parcial de Q en términos de Q sub I en términos de P sub J, y pasará a ser positivo. Un encarecimiento del bien J originará un retroceso en la demanda de dicho bien, pero estimulará la demanda del bien yésimo. Y por tanto, ahora las condiciones de primer orden quedan modificadas de la siguiente manera. Ciertamente, el ingreso marginal, digamos, ampliado en términos de su efecto en cuanto a qué ocurre con el precio de 2, en este caso aumentado, en términos del volumen de equilibrio en el mercado 1, ponderado o multiplicado por el número de unidades que se transan, que se colocan en ese mercado, tiene que ser igual al costo marginal. Y desde luego, en este caso, eh, eh, el monopolio simple, o el volumen asociado al bien 1 en el monopolio simple, o simplemente en el monopolio multiproducto, pero con relaciones
totalmente sin conexión o independencia entre la demanda de ambos bienes, va a resultar en un volumen de producción, un monopolista simple, mayor que el volumen de producción asociado al multiproducto cuando la relación es de sustituibilidad. Y exactamente ocurre igual en cuanto a la modificación de las condiciones de primer orden para el caso del mercado 2, donde una vez más tenemos este componente del ingreso marginal simple, separado o aislado del efecto de interdependencia del bien 2 con el bien 1 y el componente de ese impacto que genera el variar el número de unidades colocadas en el mercado 2 sobre los precios al alza o a la baja, dependiendo del signo. Pero con signo, digamos, positivo, de la relación, de manera tal que eso es igual al costo de producir la última unidad en el mercado 2. Y el efecto pues también será de generar un volumen de equilibrio, una solución de equilibrio en el mercado em, interconectado o en monopolista multiproducto, que sería menor que el simple o con ningún tipo de vinculación o de impacto entre el bien 1 y el bien 2. Entonces, claro, ciertamente en este caso tenemos que el equilibrio en mercados no vinculados sería el tradicional, ingreso marginal igual a costo marginal, eso generaría, déjenme marcar, eh, eso generaría pues un volumen para el monopolista monoproductor, típicamente con un precio y un volumen de producción derivado pues, de las condiciones normales de multiplanta. Disculpen, monoproductor. En contraste, justamente por el hecho de afectar cada unidad que se vende en el mercado 1, la demanda del mercado 2, puesto que desplaza demanda, esa mayor demanda en el mercado 1 desplaza demanda en el mercado 2, y por tanto el P sub 2 debe subir, originará, digamos, esta afectación y una solución, digamos, de equilibrio multiproducto, que será inferior volumétricamente hablando y superior en términos de precios, pero por supuesto con un mercado más reducido, con un mercado reducido, que en el caso simplemente de el monopolista monoproductor. Y eso, pues, lo que nos destaca, lo que subraya es ese impacto negativo, esa externalidad, como se reconoce en esta literatura negativa, que genera un mercado sobre el otro. Y, por supuesto, la producción en cada uno de los mercados debe ser menor en el caso de la sustituibilidad de lo que sería en el caso de la independencia. La tercera alternativa, la tercera, digamos, solución posible en el monopolista multiproducto, perdón, es que los bienes guarden entre sí una relación de complementariedad, es decir, supongan algún tipo de consumo conjunto o de requerimientos por unidad colocada del bien 1, que tiene que ser acompañado con una cierta cantidad de consumo del bien 2. Si esa es la relación y por tanto media entre ellos la característica de ser bienes complementarios, ahora el caso de la derivada parcial será negativo, es decir, un encarecimiento del precio del bien J-ésimo debe afectar negativamente el consumo conjunto, el consumo desde luego del bien J-ésimo, pero a su vez también el consumo complementario del bien I-ésimo. Y por tanto ahora las condiciones para la maximización quedan alteradas con el signo opuesto a las de las relaciones de cuando prevalecía la sustituibilidad entre ambos bienes. Otra vez más, el descuento, el precio directamente del bien 1 y el efecto que tiene las cantidades asociadas o transadas del bien 1 sobre el precio del bien 2, en este caso
entrando negativamente y ampliadas, digamos, por el número de unidades del bien 2 que se están produciendo y transando. De manera tal que estos tres componentes deben ser iguales para cumplir la condición necesaria de un óptimo al costo marginal, y eso hace que las cantidades del monopolista simple sean ahora, las cantidades de equilibrio sean inferiores a las cantidades que el monopolista monoproductor va a colocar en el mercado 1 y en el mercado 2, siempre y cuando, insisto, el vínculo o la demanda sea una demanda entre bienes que son consumidos de manera combinada, de manera conjunta, o son simplemente, como los llamamos bienes complementarios. Y entonces eso impulsa, más allá del equilibrio simple, del equilibrio del caso base, las cantidades. Ahora efectivamente las cantidades transadas de ambos bienes en el multiproducto complementario van a ser mayores. De manera tal que cada vez que se vende una unidad adicional del bien 1, hay una fracción que se requiere y que incrementa la demanda del bien 2, y por tanto los precios a los que se colocan deben ser menores para estimular precisamente esa mayor colocación de bienes, tanto en el mercado 1 como el mercado 2. En este caso, entonces, el ingreso adicional que se genera por efecto de una actividad o de un mercado sobre el otro mercado debe ser identificado, debe ser considerado como un efecto positivo, un upside o una externalidad positiva en el mercado 1, que contrasta tanto con el caso de los bienes sustitutos como de los bienes que no guardan ninguna relación o ninguna vinculación entre sí. Y el otro caso que deseo desarrollar es el caso de un monopolista que fracciona su producción total entre distintas plantas que pueden tener distintas edades, que pueden tener por consecuencia tecnologías unas que incorporan, digamos, la frontera del conocimiento técnico productivo, otras que no, o el caso más digamos, el caso con mayor raíz empírica, que tiene que ver con la dimensión espacial. El espacio puede ser muy importante, el estar cerca de los mercados, cuando estos mercados o cuando los costos de transporte son muy relevantes. Una forma, digamos, de optimización conjunta es tener plantas lo más cercanas a los centros de consumo, y en la medida en que estos son múltiples, pues desde luego también esa georreferencia para seleccionar esa cercanía y para minimizar en conjunto los costos de trasladar de planta a los centros de consumo o de comercialización los bienes pueden ser muy relevantes, y por tanto pueden ser, digamos, la causa por la cual una firma cualquiera, no solamente la monopólica, puede decidir distribuir entre distintos lugares de producción o distintas plantas su producto total. Aquí el ejercicio es simplemente identificar cuáles son las reglas que gobiernan la distribución de la producción planta a planta, es decir, cómo se asignan los recursos productivos entre las distintas plantas. Una vez más, vamos a super simplificar el caso a solamente dos plantas de producción para poder, en efecto, ver cómo quedan modificadas las condiciones de orden al tener que, digamos, tomar la decisión de asignaciones de producción en cada una de las plantas. De modo que, digamos, de nuevo queda reescrita la función de beneficios de este monopolista multiplanta como un ingreso total. Se supone que el bien es homogéneo y por tanto su función de ingreso es una función, digamos, doble causada por precio y por cantidad, pero donde no hay distinción ni en el precio, donde se venden cada uno, los consumidores, digamos, son homogéneos, y se supone que el precio va a ser único para un producto que es único desde el punto de vista de la valoración del consumidor, más no así
desde el punto de vista de la producción, en la medida en que puedan haber diferencias en los costos de producción entre ambas plantas. De manera que ahora la descomposición está desde el lado derecho de la identidad en los costos, y por tanto vamos a recoger esos ingresos total menos el costo de producir el volumen que se considere óptimo en la planta 1 y después sumarle el costo de producir en la planta 2. De manera tal que esa función de beneficios queda expresada en términos del P por lo que se produce en la planta 1 y la planta 2, multiplicado, pues por supuesto, está la función implícita por los volúmenes generados en ambas plantas y los costos de producción de la planta 1 del volumen seleccionado como óptimo en la planta 1 y en la planta 2. Y las condiciones de primer orden entonces quedarán ceñidas a el maximizar el nivel de producción y, digamos, el satisfacer la condición de que el ingreso marginal igual al costo marginal, tanto en la planta 1 como en la planta 2. Esos ingresos marginales deberían ser iguales para que no se produzca ninguna operación o no sea rentable ninguna operación de arbitraje entre plantas, es decir, bajar el volumen de producción en una planta para aumentarlo en el otro, en la medida en que genere un efecto sobre el ingreso total mayor o represente el ingreso marginal, por ejemplo, de la planta 1, un mayor nivel que el de la planta 2. De manera tal que debemos satisfacer la igualdad entre el ingreso marginal generado en la producción de la planta 1 con el de la planta 2, que a su vez es el ingreso marginal agregado. Y en el caso del costo, pues son las condiciones de orden, supondrían que efectivamente ese ingreso marginal agregado debería igualar lo que cuesta producir la última unidad que se decide generar en la planta 1 con lo que ocurre en la planta 2. Obviamente, si la función de producción experimenta rendimientos constantes a escala y por tanto los costos marginales son paramétricos, es una línea recta, son constantes, por supuesto en la medida que en una planta sea más barato producir, pues simplemente con esos costos constantes va a suponer que simplemente no es viable la producción en la planta de superior costo y por tanto se va a cerrar una planta. ¿En qué caso no se cerraría o por qué se produciría en la planta 1 si el costo de producir allí es mayor que el costo de producir en la planta 2? Bueno, digamos, la, la posibilidad fundamental para que ello ocurra es que simplemente capacidad instalada. Si es insuficiente para cubrir toda la demanda, una planta de producción, pues entonces simplemente al no poder copar todo el mercado una de las dos plantas, eso le da viabilidad a la planta 1. Es decir, cuando la planta 2 tiene un tamaño insuficiente o una capacidad potencial de abastecer solo una fracción del mercado, pues entonces aparece o se torna viable la producción de la planta 1. En contraste, cuando los costos son crecientes, la producción se distribuye hasta que efectivamente, de nuevo, dejan de tener sentido las operaciones, digamos, de reasignación de recursos de una planta a la otra, y ello ocurre justamente cuando se igualan los costos marginales de la planta 1 con la planta 2. Supongamos que inicialmente los costos de producción en 2 son mayores que 1, eso supondrá arbitraje o traslado, digamos, reducción de producción en la planta 2, esa reducción de la producción también abatirá el costo, reducirá el costo marginal y con costos crecientes en ambas plantas, eso supondrá pues la elevación de la producción en la planta 1, pues supondrá también que el costo marginal tiende a elevarse en dicha planta hasta que, digamos, la asignación final permita la igualación de costos marginales. Esto, digamos, de manera sencilla, contra dos ejes referenciados de izquierda a derecha y derecha a izquierda en el caso de la planta 1 y en la planta 2.
originará, digamos, con origen en F, que el comportamiento de costo marginal sea este, con origen en 0, el comportamiento de costo marginal de la planta 2 será también de nuevo creciente. Y eso hará que si inicialmente tenemos un costo marginal en una planta mayor que en la otra, es decir, si el costo marginal de la planta 2 excede el costo marginal de la planta 1, en el arranque o digamos por razones de azar en el inicio del proceso, pues la dirección de la revisión de los niveles de producción va a ser precisamente la dirección que les señalaba, es decir, se va a asignar o a bajar el nivel de producción de la planta 1, elevar el nivel de la producción de la planta 2, eso nos coloca en la planta 1, digamos, elevando la producción hasta la situación final, digamos, Q2.1, donde ciertamente se igualan los costos marginales. Eso entonces originará que se reasignen los recursos a favor de la planta de menor costo y en contra de la planta de mayor costo. Con ello, entonces, cerramos estos subtemas cortos de monopolio multiproducto, monopolio multiplanta.